una época en Informa Radio, hablando de quién, de Franco, Franco ese hombre, Franco español universal, Franco, 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 Franco lo han puesto de moda y aquí, como les dije la pasada semana, estamos recuperando la memoria histórica de lo que fue el franquismo. Sánchez decidió hacer 100 homenajes. Si ustedes se dan cuenta, de verdad, bueno, yo soy algo supersticioso, no les voy a engañar. Por eso, por respeto a los muertos, por eso no me produce ningún placer profanar ninguna tumba. La izquierda no solo te asesina, sino que 90 años después te profanan. Me refiero a José Antonio. Pero si uno lo analiza, y esto no es superstición, ni vamos a echar el tarot, ni la bruja Lola, ni nada, desde que profanaron el cuerpo de Franco, a Sánchez le han crecido los enanos. Es verdad, esto desde que lo profanaron, le han crecido los enanos. Yo, si fuera Sánchez, me retiraba de la vida pública y la última orden ministerial que daba es que Franco fuera de vuelta al Valle de los Caídos. De verdad, y además, a perpetuidad. Hay que dejar el Valle de los Caídos a perpetuidad, que nadie lo toque. Porque creo que no ha dado una. Bueno, saben que este es el cuarto episodio de Franco Español Universal, Franco Español del Año, como así lo ha decidido el Partido Socialista, el partido más criminal y corrupto de la historia de este país. La pasada semana estuvimos hablando de Franco en el plano internacional, Franco como gran estadista. ¿Por qué gran estadista? Les hago un resumen muy rápido. A partir de 1937, que se conforma el primer gobierno del régimen de Franco, empiezan ya las relaciones internacionales, que es el plano en el que estamos hablando, a la vez va conformando el nuevo cuerpo doctrinal administrativo del Estado español, muy convulso. Veníamos de la Primera Guerra Mundial, nos metemos en la segunda, entre medios está la Guerra Civil Española, España no participa ni en la primera ni en la segunda, con lo cual tampoco nos podían ayudar países que estaban en guerras entre ellos. Cuando acaba España, que había sufrido la visita del comunismo aquí, es mal vista entre aquellos que han vencido la Segunda Guerra Mundial, a pesar de los favores que hizo España a unos y a otros, pero sí hay que verlo, es sobre todo los aliados. También tenemos que tener en cuenta las presiones internas que sufría, porque parte del régimen de la sociedad española quería que España se metiera en la Segunda Guerra Mundial a favor de Alemania y en contra del comunismo, entre otras cosas porque habíamos sufrido aquí el comunismo y porque tampoco se sabían las atrocidades de las que luego se había acusado Alemania. Con lo cual, Alemania e Italia eran los países de moda, no así las democracias occidentales, que eran consideradas las culpables de la tragedia de la Gran Guerra, que fue la Primera Guerra Mundial, del 14 al 19, hasta el 11 de noviembre del 19. En ese contexto, Franco tiene que lidiar un país en ruinas, un país devastado, entre otras, por el Frente Popular, que había dejado esto hecho un solar. España, la cantidad de racionamiento se tiene que poner en la zona republicana y por solidaridad en la zona liberada, en la zona que había que ir a mandos nacionales, se impone, pero para ayudar la devastación que se había producido en la otra zona. Llegamos a 1945, la creación de la ONU, esas manifestaciones masivas a favor de Franco. Si ellos tienen uno, España, nosotros tenemos dos. Las traiciones de Don Juan, que ya se vendió a alemanes, se vendió a británicos, las conspiraciones de unos y otros, y entre este torbellino Franco aguantando estoicamente. Truman, un enemigo acérrimo, un masón protestante, enemigo de Franco. Marshall, el plan Marshall no llega a España, a pesar de que el general Marshall, como nos contó Paco Vendala la pasada semana, hizo todo lo indecible para que a España le tocara algo, pero estamos viendo y nos quedamos aquí, Paco, bienvenido Paco de nuevo esta semana más, nos quedamos en 1947 con un documento secreto que yo no te dejé leer por falta de tiempo, que me vas a hacer un resumen de ese documento de Marshall a Truman pidiendo que levante el bloqueo a España, para que nos centramos, el aislacionismo de España. Sí, perfectamente, lo has definido muy bien. Muy rápidamente. Muy rápidamente. Pero es verdad, 10 meses después de que se le niegue el plan Marshall, 10 meses después, estamos en el 46, en el que se aprueba por la ONU, digamos, la no admisión de España y el aislamiento, Marshall elabora con su equipo, en el cual también estaba George Kennan, que era el embajador de Estados Unidos en la URSS, y conocía muy bien la URSS. Sus hijas incluso iban a colegios soviéticos. Elabora un documento secreto. George Marshall, el general Marshall, es el secretario de Estado, o sea, ministro de Asuntos Exteriores, digamos, para entendernos, que dice en sus partes más importantes lo siguiente, y leo: este equipo, él habla del equipo suyo, este equipo, el de Marshall, dice, cree que de interés nacional, esto es muy importante, lo voy a remarcar luego, que de interés nacional ha llegado el tiempo para una modificación de nuestra política hacia España.
El resultado neto de nuestra política ha sido fortalecer el régimen de Franco, impedir la recuperación económica de España y operar contra el mantenimiento de una atmósfera amistosa en España, en caso de un conflicto internacional. Cuidado que la Guerra Fría ya está a tope. La recomendación de este equipo para la planificación de la política exterior consiste en que, en vez de oponernos abiertamente al régimen de Franco, debemos trabajar a partir de ahora hacia una normalización de las relaciones entre los Estados Unidos y España, tanto políticas como económicas, en cuanto sea posible. Esto debe hacerse sin reforzar al régimen de Franco, cara al exterior. No se hará comunicación política de nuestra posición, pero debemos considerar como objetivo la restauración de nuestras relaciones normales, sin tener en cuenta las consideraciones del tiempo de guerra o el carácter del régimen que está en el poder. El equipo cree que el paso principal que debe dar Estados Unidos es una distensión por iniciativa nuestra y con entera independencia de la posición de las Naciones Unidas. Hay palabras importantísimas. Empieza diciendo, cuidado que lo dijimos en otro programa, por interés nacional de los Estados Unidos. La palabra interés, Javier. Era de... Claro, los intereses están cambiando, Marshall se está dando cuenta. En política exterior, política internacional, no hay amigos ni enemigos, y los intereses. Y él se da cuenta de que tienen un interés en España, de que no. Está la Guerra Fría, y si estalla eso en un conflicto otra vez en Europa, ¿qué vamos a hacer nosotros sin España, que ocupa un lugar geoestratégico esencial? Bueno, luego, hoy hablaremos, fíjate lo que acabas de comentar, de cómo España en el plano internacional empieza a obtener un protagonismo, no solo ya porque vinieran actores de Hollywood de los años 50 aquí, que también España se pone de moda, desde Gary Cooper, Ava Gardner, bueno, Charles Heston antes de que se volviera facha, digo, hablando en términos populares, porque primero era del Partido Demócrata, luego digo para que nos entendamos, ¿no? En estos chascarrillos. Pero es que Franco mantiene buenas relaciones con Egipto, el Egipto del socialista Nasser. Mandamos ingenieros junto con ingenieros soviéticos para la isla de Asuán y Abu Simbel, llevarlo al sur de Egipto. Te quiero decir que se llevaba bien con el Shah de Persia como se llevaba bien con Al-Assad, el padre del presidente depuesto Bashar al-Assad. Es decir, era la cuadratura del círculo y eso lo consiguió. Franco se llevó muy bien con De Gaulle, pero Franco era muy amigo de Petén. Hay que recordar, se me olvidó comentarlo la pasada semana, cuando el armisticio francés en la invasión, creo que es el 40, resulta, porque Francia dio un telediario, resulta que el embajador francés en España era Petén. Era Petén, y Franco le dijo, no vaya usted a Francia ahora mismo, porque usted va a quedar como un traidor. Claro. No, es que me lo pide la Asamblea, porque eso fue una gran injusticia que se hizo con Petén. A Petén le llaman la Asamblea Nacional Francesa para que negocie con los alemanes la paz. Franco y Franco le advirtió, no vaya usted porque usted va a quedar como un traidor y nadie se acordará de que te lo han pedido ellos. Claro, y además eso le dijo, que gestionen ellos la derrota. Le dijo, no vaya usted, que va a quedar como un traidor, y que gestionen ellos la derrota. Usted que en España y se acabó Petén allí, y al final acabó como el culpable de todo cuando a él le habían llamado para que gestionara eso. Franco incluso tenía esa visión. Oye, ¿qué pasa a partir de esto? Es en octubre del 47, en noviembre del 47, pues, ¿qué pasa? Fíjate si es importante, estamos en pleno aislamiento y en noviembre del 47 Polonia presenta en la ONU otra resolución para, digamos, apretar todavía más el aislamiento a España. Por supuesto, Polonia soviética, claro. Viene mandada por la soviética. Y entonces, 2 meses después de ese informe secreto de Marshall, los Estados Unidos llegan y se abstienen. Y entonces esa resolución no tiene el quórum necesario y se rechaza. Es decir, que Marshall, 2 meses antes, ya ha convencido a Truman, que todavía está Truman, para que cambie su política. Se quedaron helados. Nadie pensaba que Estados Unidos, que era el gran, el imperio ya, iba a hacer lo que hizo. Ya marcaba pauta. Ya decía, con España el aislamiento se tiene que acabar y nosotros nos vamos a llevar bien con España. Es decir, lo que hemos leído en ese informe secreto tan importante se lleva a efecto ya directamente 2 meses después, cuando Estados Unidos se abstiene en esa nueva resolución para apretarle todavía más a España. El aislamiento se puede haber terminado entonces, Javier. Se dice que duró hasta el 50, bueno, en algunos casos sí, pero ya los demás países empiezan a otear. Si Estados Unidos cambia de posición, y esa fue la primera señal, nosotros vamos a cambiar también de posición. Y eso es lo que va a ocurrir a partir incluso del 47, el 48, el 49 y el 50, nos ponemos ya ahí, en el 50, ¿qué va a ocurrir? Pues que entonces la ONU va a levantar
ya el aislamiento a España. Pero esto es también muy importante. En el 50 es cuando se levanta el aislamiento. Se vota. España lleva 11 años luchando en solitario, del 39, efectivamente. Más, del 13 años, del 37 claro. al 50. Claro, esa lucha por la existencia que decíamos como país soberano, libre, independiente, digno, con honor, en la comunidad entera, recuperando su puesto. Bueno, pues lo va a conseguir en el 50. En el 50 la ONU va a votar la derogación de la resolución 39 que había aprobado en el 46 y por lo tanto España ya podría ser miembro de la ONU. ¿Y por qué no es miembro de la ONU, Javier? La gente dice, hombre, pues si ya había terminado el alistamiento y la resolución 39 quedó derogada, ¿por qué no entró en la ONU? Claro, por Franco. Porque si no me equivoco, no entró hasta el 55. 55, por Franco. Es decir, que entra por Franco. Claro, bueno, pues no. Es que hay que saber... El aislamiento se levanta en el 50, pero no se admitirá en la ONU hasta 5 años después. ¿Cuáles son los motivos? Y todo el mundo ha dicho, claro, es que como estaba Franco, decían aquí, como estaba, vamos, decían los enemigos, ¿no? Como estaba Franco, don Juan, como estaba Franco. No, señor. Lo que ocurre es que en el 50, entre otras resoluciones que vota la ONU, vota no admitir más miembros hasta el 55. ¿Por qué? Pues los países miembros entonces pues se dieron un lapsus, 5 años sabáticos. Y entonces que no se admitió a nadie hasta el 55. En el 55, cuando se vuelve a abrir la veda, pues entra España, pero van a entrar países tan importantes como Finlandia, que no había entrado, Irlanda, país democrático, y Finlandia no habían entrado, entran también en el 55, Italia va a entrar en el 55, Italia entra en el 55. Portugal, que era el niño bonito del Reino Unido, va a entrar en el 55, Austria va a entrar en el 55, pero esos tampoco habían entrado antes y no tenían a Franco. En el 50, la ONU, vuelve a repetir, dice que no se ampliará hasta el 55. Por eso España no entra en el 50. Hubiera entrado en el 50, pero tiene que esperar al 55, como otros muchos países. Entonces no fue por culpa de Franco, sino solamente porque la ONU tenía esa cláusula en ese momento que se dio 5 años sabáticos antes de admitir a más gente. Oye, la FAO, la UNESCO, la OMS, cuando no era lo que es ahora la OMS, ahí sí entramos en el 50. Claro, porque todas esas organizaciones, de alguna manera satélites de la ONU, no tenían esa cláusula. Una cosa es la Asamblea General de la ONU como tal y otra cosa son esas organizaciones como es la UNESCO, sí, la de telefonía, etcétera, que sí que entra España en el 50 una vez que se ha levantado la resolución 39. Luego, muy importante quedarse con este dato que acabamos de dar, Javier. Yo creo que es así, ¿no? A partir del 50 ha terminado entonces lo que decíamos en el primer programa, Javier, la lucha por la existencia. Ya estamos situados otra vez en el mundo gracias a Francisco Franco. Oye, vamos a avanzar porque ahora sí hablamos de Franco en el plano internacional. Claro. Antes era más era en el plano internacional, pero era un gran estadista que estaba aislado, claro, pero que supo mantener esos equilibrios. Claro. Y a partir del 50 ya es ese gran estadista, claro, que luego conocimos. Claro. En el año 48 tenemos la creación del Estado de Israel, es decir, nos retrotraemos un poquito atrás. Sí, ¿no? Sí, conviene, lo hemos dejado pendiente porque es una cosa muy particular. Y luego hay que recordar que hay una buena noticia para España. A partir del 53, si no me equivoco, Eisenhower, nuevo presidente de los Estados Unidos. Claro, es muy importante. Y ahí cambia todo, es muy importante porque Eisenhower sí fue un amigo de España. Sí, fue un amigo también por interés. Sí, por interés, vamos, no. Pero por interés. Él como militar entendía mucho mejor el concepto geoestratégico que estaba ocurriendo en Europa. Que lo que tenía Truman. Claro, se encuentra además con la Guerra Fría en el 53, ya está a punto, todo el mundo piensa que va a haber otra guerra y va a ser nuclear, cuidado, hay que entender el contexto y se da cuenta que, bueno, que España es esencial porque sin España no va a hacer nada por mucha misil atómico que tuviera. Eisenhower va a ser en ese aspecto un amigo de España, no nos olvidemos que por interés. Cuando en el 53 se vaya a negociar el primer tratado bilateral de amistad entre España y Estados Unidos, que veremos por qué se hizo, ahora lo veremos, Carrero Blanco, otra gran personalidad, le dijo a Franco, Excelencia, no nos quieren, se refería a los Estados Unidos, él estaba negociando, no nos quieren pero nos necesitan, cuando no nos necesiten nos destruirán. Volvemos otra vez al pilar de las relaciones internacionales. Nos quieren ahora por interés. Cuando no nos quieran, porque no nos necesiten, pues veremos a ver lo que hacen con nosotros. Lo sabía también Carrero, como lo sabía también Franco. Pero a España le interesaba
ese tratado bilateral, que veremos ahora por qué. Me detengo en el año 48 que has nombrado y yo te lo agradezco, Javier. En el año 48 es que está también ahora todo muy de actualidad. Bueno, Palestina es un protectorado británico. Claro, protectorado británico. Viene las colonias, digamos, la diáspora judía, y entonces resulta que la ONU decide, por presiones que no vamos a entrar en ellas, que se cree el Estado de Israel. Entonces Franco tiene una posición. Fíjate que Franco todavía está, digamos, en el aislamiento, está todavía ahí. Y entonces él se encuentra con la creación del Estado de Israel. Y este gran estadista analiza la situación y dice lo siguiente. Primero, eso no tiene razón de ser, ni jurídicamente, ni históricamente. El pueblo judío se fue de allí hace 2000 y pico años. Allí viven, sí, algunas tal, pero nada. Sí, judíos, cristianos, árabes. De todo tipo. No tiene razón de ser. Segundo, los países árabes, te puedes imaginar cómo se pusieron, lo dijeron inmediatamente. Esto va a crear ahí un problema gravísimo. En ese problema España no se puede meter. Y tercero, él ya tenía, como tú muy bien has apuntado al inicio del programa, unas relaciones que había ido estrechando con los países árabes. Porque él había sido siempre también un gran africanista. Conocía muy bien la mentalidad. Aquí en el año 49 ya viene el príncipe de Jordania y visita oficialmente España en pleno, digamos, aislamiento. Sí. Y él, como tú has dicho, manda después a Asuán y tal. Entonces, él dice una cosa muy clara. Cuando todos los países empiezan a reconocer o no al Estado de Israel, dice, España lo reconocerá cuando lo reconozcan, ¿quién? Los países árabes. Porque él ve que haber una confrontación. Si yo me pongo de parte de Israel y lo reconozco, me iba a ganar la enemistad de los países árabes. Sí, juega muy hábilmente. Muy hábilmente. Entonces yo me declaro neutral otra vez. Mire usted, yo no tengo nada que ver en ese problema, yo no me voy a significar, pero eso sí, si mañana los países árabes, que son los que han puesto el grito en el cielo, lo reconocen, España lo reconocerá. No hay una animadversión antisemita. No, todo lo contrario. Vaya por delante los miles de judíos que salvó España y como a partir del 20 de noviembre del 75, por medio mundo, los judíos hacen misas ceremonias funerarias en favor de Franco. Claro. Pero entonces esa es su posición. Es otra vez el gran estadista y también es la persona que ya intuye un problema que seguimos teniendo hoy después de no sé ya cuántos años, si 60 o 60. Y que no tiene solución. Está enquistado y no tiene solución. Bueno, si no me equivoco, a Israel lo reconoce España en el año 84. 84, por ahí. O sea que eso se mantuvo, esa idea se mantuvo hasta bastante, digamos, entrada la partitocracia y demás. Cuidado. Oye, vamos al año 49. Sí, muy importante también porque esto viene después. En el año 49 se crea lo que se llamó entonces el Pacto Atlántico, la OTAN. Lo crea Estados Unidos, la guerra del Atlántico, ¿no? Claro, está la Guerra Fría, él tiene a sus aliados, también Estados Unidos ya considera la Europa occidental como un patio propio. Es verdad que ha cometido el terrible error de cederle, porque eso se hizo en Potsdam, de cederle toda la Europa oriental a la Unión Soviética, de pronto se ha dado cuenta que ha formado un bloque, y entonces crea ese pacto atlántico que se llamó ese momento, que después va a ser la OTAN. Y entonces se plantea otra vez, ¿España sí o España no? Otra vez el general Marshall. Otra vez como secretario de Estado dice que España es fundamental. Marshall es el secretario de Estado con Sí, señor. Y dice, tiene que entrar España, su posición geoestratégica es fundamental. Sin ella, en una guerra con la Unión Soviética y con el bloque oriental, perdemos. Bueno, ¿y por qué no entra España? ¿Por Franco? No, Javier. Otro bulo. Consigue convencer al presidente, que entonces todavía era Truman, ya estaba en sus últimas. Pero entonces, ¿quién se niega? Reino Unido y Francia. Presionan de tal manera a Estados Unidos que consiguen que no entremos en el Pacto Atlántico. Casi nos hicieron un favor, ¿eh? Sí, yo creo que sí, porque ahora fíjate cómo nos va. ¿Pero por qué? Pues muy sencillo. Como parte de los fondos del Plan Marshall se derivaban a reconstruir los ejércitos de los países que lo estaban recibiendo por el Plan Marshall occidentales, los franceses y los ingleses ven que parte de ese dinero que les está llegando a ellos para tema militar, entonces si entra a España, va a ir también a España. Y no están dispuestos a ceder ni un dólar, vamos a decir. Entonces presionan de tal manera que España queda fuera. Por eso es cuando dice Franco, el Pacto Atlántico sin España es como un huevo, una tortilla sin huevos, y entonces yo me la voy a buscar. Y es cuando nace el inicio de las negociaciones con Estados Unidos para ese pacto bilateral de amistad, también militar, que va a traer las bases aquí, que es lo que se va a firmar en el 53. No nos admiten en el Pacto Atlántico,
nos echan fuera otra vez, esta vez por ingleses y franceses por tema monetario. Vale, pues yo cojo a los Estados Unidos. Y hago pactos bilaterales. Porque ya han cambiado de posición. Ya se ha votado y se ha tirado para atrás esa resolución polaca que se quería apretar. Ya se han dado cuenta de que la política norteamericana individualmente, fíjate lo que decía Marshall en su informe secreto, sin tener en cuenta la OEA, las Naciones Unidas, nosotros nos vamos a buscar ya la vida con España. Y entonces empiezan las negociaciones que se terminarán en el 53 con el primer tratado de amistad bilateral. Otra jugada maestra de Franco, con una posición, con unas pocas cartas, consigue atraerse a los Estados Unidos. Hoy podemos decir que fue un error, pero en ese momento a España le interesaba. Le interesó Eran sus intereses. Claro, y luego esas bases fueron muy interesantes por el dinero. Trabajo, que recordar, claro, tecnología. Vamos a ver, los intereses de cada momento. Ahora podemos decir que es un error. No, tenemos que jugar la historia en el contexto en el que se produce, con la información que se tenía entonces, con las necesidades de entonces. Y fue muy beneficioso. Muy beneficioso. Hay que recordar que Franco pidió también el ingreso en el mercado común europeo. Claro. Ahora el mercado común europeo, la Unión Europea, es un tremendo error. Claro. Tampoco Franco hubiese entrado en el mercado europeo, la Unión Europea, tal y como está ahora, lo que significa ahora. Claro. Así que todo hay que entenderlo en su contexto. Claro. Hoy, en el 53, que es cuando todo empieza a cambiar, también un nuevo concordato con la Santa Sede. Claro. Se renueva uno que estaba totalmente, venía del siglo XIX, no se oía para nada. Y bueno, yo creo que eso también fue digamos, el gran éxito y la gran satisfacción de un católico ejemplar y a marchar martillo como era Franco. Es decir, para él era una ilusión llegar a un acuerdo que renovara aquel concordato del siglo XIX, que no valía para nada, con la iglesia del momento. Ojo, con la iglesia del momento, Javier, esa iglesia que al cabo de apenas 10, 12, 15 años le iba a dar la vuelta y se iba a volver contra él. Pero en ese momento la iglesia en el año 53 era la iglesia tradicional, la iglesia de toda la vida, la iglesia en la que Franco se había educado y la que quería, y él fue una satisfacción tremenda llegar a ese concordato, por el cual también hay que deshacer otro bulo. No, es que Franco impuso ese derecho de nombramiento de los obispos. No, vamos a ver. Ese es un derecho que se había dado ya a los reyes católicos y que se había conservado la monarquía siempre. Lo habían conservado todos los reyes y tanto. El Franco lo reclamó por una tradición histórica. Pero hay que recordar cómo se hacía eso. Vamos a ver. Lo que se hacía es que el Vaticano elegía seis obispos, o sea, obispos, seis potenciales obispos. Le mandaba esos 6 vía anunciatura a Franco. Franco elegía 3, se los devolvía al Vaticano y normalmente el Vaticano escogía al primero. Es decir, no era Franco el que... No, Franco decía, bueno, tengo ahí un cura que quiero que sea obispo. No. Él recibía una lista de 6, que podían ser cualesquiera. De esos elegía 3 y de esos 3 el Vaticano elegía 1. Así se nombraban los obispos. Es decir, no era un derecho de que yo quito y pongo y quito. No, en absoluto. Pero bueno, insisto que supuso una renovación de un concordato que tenía ya muchos siglos, vamos, que tenía algún siglo. Media del siglo XIX. Del siglo XIX estaba totalmente obsoleto, no valía para nada. Habían cambiado los tiempos, habían cambiado también los intereses, había cambiado España, había cambiado la Iglesia y había que adaptarlo nuevamente. Pero para Franco fue, yo creo, una satisfacción espiritual muy importante. Es importante también decir que el régimen, sobre todo, era confesionalmente católico, era confesionalmente católico. Por eso, a partir de los 70, ya con las nuevas, con el Concilio Vaticano II, vacían de contenido ideológico al régimen. Por eso digo que uno de los grandes errores, ya llegaremos, es esa excesiva despolitización del régimen. Sin duda. Y por fiarlo todo una Iglesia católica que estaba cambiando después del Concilio Vaticano II, pues vació de contenido ideológico al régimen, ¿no? Sin duda, Javier, lo has matizado, no hay más que añadir a esas palabras. Yo creo que ahí, bueno, pues lo único, si acaso, que se puede decir es que, bueno, pues la Iglesia efectivamente luego se volvió en contra. La que cambió fue la Iglesia, no cambió Franco, no cambió el régimen. Y desde luego ese año 53 pues fue un año de un gran éxito para él personal, pero yo creo que para España también. Hay que tener en cuenta lo que había pasado a España en la guerra. La Iglesia estuvo a punto de desaparecer. 7.000 religiosos asesinados. Efectivamente. La persecución religiosa fue brutal. Más luego seglares, miles también, por ir a misa. Por ir a misa, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue también un hito muy importante de política exterior. Bueno, no cabe duda que la Iglesia también era otro Estado distinto, era un Estado, y que además le daba una fortaleza pues muy grande. Y luego, sobre lo que has dicho, la confesionalidad del Estado, que tanto se demoniza hoy día, el nacionalcatolicismo, bueno, yo sigo recordando que el Reino Unido sigue siendo hoy un Estado confesional.
donde el rey o la reina es el Papa. Sí, claro, sí, sí. ¿para qué decir? Claro, ¿para qué decir los países árabes? En Marruecos, el sultán, que es alauita, de esa rama del Islam, es el Papa también. Estados Unidos, en sus billetes, sigue poniendo In God we trust. En Dios confiamos. Cuando van a un juicio, juran sobre la Biblia, lo que no se hace aquí, ni se hacía entonces en un juicio en España con Franco. Es que cuando decimos que hay un Estado confesional, bueno, pues sí. Medio mundo tiene estados confesionales. Medio mundo tiene confesionales, pero todavía hoy. Y lo siguen manteniendo y nadie se escandaliza. Y resulta que es que Franco demonizado porque el Estado era confesional, que era lógico por nuestra tradición histórica. El Vaticano ha conseguido lo que pensábamos que era impensable, que es vaciar los seminarios de vocaciones y los templos de fieles. Claro, efectivamente. Sí. Se dice pronto. Oye, hablabas de Marruecos. Vamos al 57, insisto, ya hablaremos en España. En España se está produciendo un desarrollismo en lo que fue llamado el milagro económico, que vendría a partir del 57 aproximadamente. Aquí ya se veía, y aquí yo asombraba al mundo, pero es que a nivel internacional éramos alguien. ¿Cómo están nuestras relaciones con Marruecos? Porque a Marruecos se le concede la independencia, se le reconoce como un Estado y ahí empieza ya el auténtico conflicto. Porque hay que reconocer que las mal llamadas guerras de África, guerras de Marruecos, no eran guerras de Marruecos, eran las guerras del Rif. Efectivamente. Era una zona de Marruecos que eran rifeños, además que no se sentían marroquíes tampoco. No. De hecho, los rifeños han sido muy perseguidos por el régimen de Marruecos. Bueno, Hassan II llegó a gasearles, eso es un genocidio y nadie lo ha dicho. Y hoy día ni Hassan II, ni Mohamed VI, ni creo que Hassan III, cuando llegue al trono, ninguno ha visitado el Rif. Mohamed VI no ha aparecido por el Rif, no se atreve porque le pueden montar un pollo al primer cambio. Y de hecho, Argelia tiene allí ciertos grupos, incluso, vamos a decir, semiarmados, que no dan la cara todavía, pero cualquier día pegan un susto. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos 57, a ver. independencia de Argelia, de Marruecos. La ONU decide que hay que acabar con la colonización que los países europeos tenían en medio mundo, de ahí también va a venir lo de Palestina y lo de Israel y demás, y ¿dónde hay colonias? Pues tipificadas como colonia, el protectorado español de Marruecos y el protectorado francés. Entonces hay que darle a esto independencia y se tiene que formar Marruecos. ¿Qué es lo que ocurre? España, perdóname, se apresura a declarar Guinea Ecuatorial como provincia. Sí, eso va a ser después. Eso va a ser después. Hablamos. Pero entonces Franco dice, bueno, pues yo acato la ONU, soy miembro, me parece muy bien el protectorado, pero hay que hacerlo de una manera, como siempre Franco es prudente, claro, ordenada, poco a poco. Y él quiere además que esa independencia, esa cesión, le garantice por el nuevo Estado marroquí la soberanía, el reconocimiento explícito de Ceuta y Melilla como partes integrantes del territorio español. Vuelve otra vez el estadista. Él se da cuenta, Marruecos va a ser independiente, cuidado que yo conozco a estos, soy un gran africanista y estos me la van a terminar jugando con Ceuta y Melilla. Por lo tanto, yo, por supuesto que voy a dar esa independencia, la quiero ordenada porque tengo que sacar de allí un montón de personas, funcionarios españoles, propiedades, etcétera, etcétera, hay que defender eso. Y, por supuesto, el nuevo Estado marroquí, el sultán, el jefe del Estado, me tiene que reconocer por escrito que Ceuta y Melilla son españolas. Fíjate qué importante y tal. ¿Qué es lo que ocurre? Que viene Francia y nos pega otra vez más la puñalada trapera. ¿Por qué? Porque él le da la independencia de su zona, que era muy grande, al sultán, y la independencia sin avisar a Franco. Entonces Franco se queda en una posición como fuera de juego. Entonces no le queda más remedio que ceder a esa independencia, pero no consigue entonces, porque Francia ha debilitado su posición, no consigue ese reconocimiento que él quería sobre Ceuta y Melilla, que seguimos arrastrando. Si entonces hubiera hecho como Franco quiso, en coordinación con Francia, ordenadamente los dos, y exigiendo cada uno lo que le interesaba, pues hoy no podría reivindicar Ceuta y Melilla. Esa jugada le salió mal, las cartas que tenía sobre la mesa se vuelven en contra por Francia, no por él. Hay que recordarse a los franceses. Francia luego tuvo que pagar un precio muy alto, aunque también dejó tirados a los franceses en Argelia. Claro, también. De Gaulle dijo que os he entendido y cuando llegó
Y lo pusieron, dijo les había entendido al revés. Y aquellas tradiciones. Bueno, ahí empieza nuestra rivalidad histórica con el Estado de Marruecos, recién creado, por cierto. Claro. Ceuta y Melilla es indiscutible que siempre ha sido territorio español, porque Marruecos como tal nace en 1957. Nada más, no hay vuelta de hoja. No hay vuelta de hoja. Aquello, a pesar de que muchos ministros de Zapatero, sobre todo socialistas, estaban trabajando a que devolviéramos territorio español, no se sabe muy bien a quién. Luego hablaremos de la traición de 1975, pero bueno, eso sería otro episodio, porque aquí estamos hablando de la figura de Franco. Oye, Gibraltar. Gibraltar, efectivamente, España siempre lo reivindicó en la batalla diplomática. Yo conocí a José María Carrascal, tuve ocasión de entrevistarle en varias ocasiones y hablamos sobre su libro sobre Gibraltar. Y él me contaba que fue la última gran batalla diplomática que ganó España, a partir de aquello, y que España tenía que haber presionado más en el 60 con el la verja y hubiésemos conseguido Gibraltar, pero no sabemos qué pasó. Intereses espurios, al final, incluso dentro del propio régimen, evitaron que pisáramos el acelerador en la recuperación de Gibraltar, ¿no? Pues sí que fue una pena, se consiguió una base importantísima. En el año 60, hablamos, cuidado, que no estamos en el 72, 70, no, en el año 60 se consigue que la ONU reconozca que Gibraltar es un territorio no autónomo a expensas de descolonización, a la espera de descolonizarlo. Eso fue, por supuesto, un éxito sobre el Reino Unido tremendo. Hay que contar también una cosa muy importante. Yo dije en el otro programa que el mejor ministro de Asuntos Exteriores que tuvo Franco fue el Franco, pero es que contó con un cuerpo diplomático entonces de una talla Piniés, pero además una talla tremenda. Jaime de Piniés. Jaime de Piniés. El duque de Alba también en Londres, peleando con los ingleses en circunstancias muy difíciles, bueno, y por todo el mundo. Bueno, el embajador en Cuba, con la Cuba comunista, con la que teníamos relaciones. Aquella vez están ahí las fotografías cuando cuando Castro puso a parir a España y se llegó allí a la televisión cubana y casi le pega cuatro leches. Pero Franco que era, destituyó al embajador diciendo que un diplomático no podía hacer eso. Claro, pero le aplaudió porque ahí están las fotografías, el embajador cogiendo de las solapas. Bueno, impresionante. Bueno, entonces se consigue un reconocimiento fundamental que anula prácticamente cualquier, digamos, titubeo del Tratado de Utrecht. Eso se tiene que descolonizar. Ahí debió pujarse más. Es verdad. ¿Por qué no se hizo? Bueno, perdón. Pues es verdad, la ONU nos dio la razón. Claro, todo. Yo creo que ahí lo que sobre todo no se pudo hacer porque los ingleses y los norteamericanos no quisieron, sobre todo los norteamericanos. ¿Por qué? Porque el estrecho de Gibraltar es una zona geoestratégica vital. Más entonces, donde el armamento, los buques y demás no eran los de ahora, ¿no? Y entonces yo creo que ellos, los norteamericanos, querían que Gibraltar siguiera en manos británicas. Sí, que el estrecho estuviese en manos de tres potencias, Marruecos, el Reino Unido y España con Ceuta y Melilla. Claro, porque además ellos, Marruecos, ya entonces empezaba a ser su gran aliado. Entonces, claro, si yo tengo un lado Marruecos, en el otro lado conservo a los ingleses en Gibraltar, a mí no me interesa que España sea porque no sé España todavía cómo me va a salir. Estamos en el año 60, se ha firmado en el 53, España es un aliado leal, pero también saben que el régimen y el caudillo es un tanto díscolo. Lo vamos a ver después en el 73. Sí, es nuestro aliado, pero un poco a la francesa. De Gaulle entró en la OTAN y dijo, sí, yo entro, pero no en la estructura militar, haré lo que quiera cuando quiera. Franco se mantuvo ahí bien. Entonces, yo creo que fueron sobre todo los norteamericanos los que impidieron en la ONU que eso se llevara a cabo. Yo creo que sí. Por cierto, he dicho que Guinea, provincia española, fue el Sáhara lo que fue lo que fue nombrado provincia española, para evitar el proceso de descolonización. Efectivamente, que ese proceso es tremendo. Ese proceso es tremendo, lo vamos a seguir viendo, que es muy importante. Claro. Pero antes vamos a Vietnam, ¿no? Porque en 1965... No, vamos a irnos en el 57-58 está la guerra de Ibni y está el Sáhara. Vamos a ver, ¿qué ocurre ahí? Claro, Marruecos, como tú bien has dicho, ya se vuelve díscolo y a partir de ese momento no hace otra cosa que reivindicar el gran Marruecos, que lo sigue reivindicando hoy. Y es muy importante, de ahí viene el problema. Vamos a ver, Marruecos considera que Marruecos es lo que hoy es Marruecos, por supuesto, Ceuta y Melilla, y no nos olvidemos las Canarias, que la gente no se lo cree todavía, compatriotas canarios, cuidado. Luego, prácticamente Mauritania entera y desde luego la mitad de Argelia. Ese es para Rabat, ese es el gran Marruecos. Entonces empieza a reivindicarlo inmediatamente. Y claro, ve dos territorios, Ibni y Sáhara. Y entonces empieza a meter allí
digamos, bulla, vamos a decir una manera llana. Franco se da cuenta de una cosa muy importante. Ibni, por su situación, y porque realmente Ibni no producía nada, era una base pesquera importante, no es sostenible. Y además ha aprendido de lo que le ha pasado a los franceses en Argelia. Le está pasando en ese momento. La guerra de Argelia está en ese momento en el 57-58. Y una potencia como Francia, que tiene Argelia mucho más cerca, que la ha tenido de siempre, no puede con esa guerra. Por eso De Gaulle va a terminar cediéndola. Y entonces él se pregunta, ¿y yo voy a poder con Ibni, que está muchísimo más lejos, con una España en el 57 que está empezando a despegar, cómo se va a meter en unos gastos de una guerra en ultramar, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces lo que hace es que una vez que ha vencido, porque se vence a los marroquíes en Ibni, se les vence, lo cede. ¿Por qué? Es también el gran estadista. ¿Cuáles son mis intereses? Pero ¿qué cartas tengo? A veces empecinarse en sostener algo insostenible te genera más perjuicios que el terminar cediéndolo. Pero sí que conserva el Sáhara, que es la parte importante. Claro, es el bocado del león, es donde están los fosfatos, es donde están las pesquerías, es lo que protege las Islas Canarias. Y entonces, a cambio de proteger, de conservar el Sáhara, cede Ibni, que realmente, incluso militarmente, era imposible mantenerlo. Iba a ser una sangría que además el pueblo español posiblemente tampoco lo hubiera admitido. Ahí, por ejemplo, Franco tuvo mejor visión y perspectiva que la que tuvo Salazar, Oliverio Salazar, que se empecinó en tener esas colonias, esos territorios en África, que fue una auténtica sangría, y eso provocó prácticamente su caída en el 74. Bueno, ya estaba fuera de juego. Sí, estaba fuera de juego, por supuesto. Pero es verdad lo que tú dices y es muy importante recordarlo. Están los errores de unos y los aciertos de otros. Pero siempre en el contexto, Javier. En el contexto de que en la España que les tocó vivir. Claro, porque hoy se dice, bueno, es que el Sáhara, es que Ibni, es que no, hay que ponerse ahí. Hay que ponerse. Claro. Vamos a ver, yo siempre. Hay un libro muy importante que se escribe después de la Segunda Guerra Mundial, lo escribe un militar inglés, se llama Leaderhart, que se llama Al otro lado de la colina. Esto me visitó a los generales que estaban prisioneros alemanes, se limitó al tema militar. Y entonces habló con ellos para intentar cómo vieron ellos la guerra desde el punto de vista alemán y por qué los éxitos y los fracasos. Bueno, pues él le llamó al otro lado de la colina, diciendo, bueno, hay que ponerse al otro lado de la colina, al otro lado, en la otra cabeza. Y yo me pongo en el Pardo, me pongo en el año 57, hay que ponerse allí con Franco, empieza a despegar España, los resultados de tantos sacrificios se empiezan a ver, y de pronto me surge una guerra de guerrillas en Ibni, que está en el Quinto Pino, y al francés le está yendo fatal en Argelia y lo tiene mejor, y yo me voy a meter en esa, y tengo el Sáhara, que es lo que me interesa, yo cedo Ibni. Eso sí, como siempre actuaba Franco, bajo presión nunca. Por las buenas lo negociamos. Primero derroto a los marroquíes en Ibni, con un gran heroísmo de los españoles. La brigada paraísta se estrenó allí. Y una vez que te he derrotado, la negociamos y yo te lo cedo. Pero no bajo presión. Cuidado, la dignidad y el honor hay que conservarlo siempre. El general Payá, que yo tuve el honor de conocer, estuvo ahí. Sí, hombre. Bueno, y Pedrosa. Sí. Manglano saltó también allí de capitán. Manglano saltó de capitán. Faltaba Diego Camacho también. Era todavía muy joven, creo yo. Bueno, ese es el tema de Ibni y de Sáhara hasta ese momento. Muy importante también. Oye, llegamos a Estados Unidos, estamos en plena Guerra Fría y se mete la guerra de Vietnam, que Franco siempre les aconsejó. Hay una famosa carta que le escribió al presidente norteamericano diciendo que Ho Chi Minh eran comunistas, pero no dejaban de ser patriotas, ¿no? Frente al corrupto gobierno de Vietnam del Sur. Claro, es que, vamos a ver, volvemos otra vez al estadista. Es decir, la guerra en Vietnam, los Estados Unidos, que eran la primera potencia del mundo, que estaban volcando allí hombres, material, lo mejor que tenían, el napalm, lo otro, aquello que daba arrasado, bueno, aquello era una zapatiesta. Los Estados Unidos, vencedores de todo, no se sabe más. Y le escriben una carta un día que Johnson a Franco y le dice que, hombre, que necesita ayuda, que quiere ayuda. Es que había un pacto anticomunista por el cual si uno de los dos países lo mismo tenía que ayudar al otro. Y Franco lo que hace es mandarle, yo hice un programa en Cita con la Historia, muy interesante. Le manda a 50 sanitarios. Y dice, bueno, te voy a dar ayuda, pero te voy a mandar, que por cierto, le una labor extraordinaria, épica. Aquí no se le dio el reconocimiento porque Franco no quería idear en la guerra de Vietnam. No, pues era contraria a esa guerra. Claro. Él quiso ser neutral. Sí. Entonces, como siempre, pues como la Segunda Guerra Mundial, como no se nos ha perdido nada, no se ha perdido nada allí, nada. Y entonces, ¿qué dice? Pero además le da una lección a él y a los militares norteamericanos. Porque razón, Franco, claro, le dice, eso está perdido.
ustedes van a perder como perdieron los franceses. Además, a Ho Chi Minh dice que es un gran patriota y era un comunista. Sí, lo modifica de patriota, confundido por su ideología comunista. Claro, pero un gran patriota. Que un gran patriota. Claro. Y ve lo que está ocurriendo, ve que los franceses cómo han salido allí poniendo pies en polvorosa. Bueno, el desastre de Francia. Bien, todo, bueno, tremendo. Y ve que los americanos van por el mismo camino. Entonces le da una lección militar, una lección de estrategia, una lección de estadista, una lección de humanidad, una lección de político. Vuelve a brillar como no se ha reconocido. Y bueno, y tenía razón. Bueno, es que Franco siempre tenía razón, Javier. Mandó 50 o 48 sanitarios. Sí, por cierto, ahí es cuando Jean-Marie Le Pen, recientemente fallecido, conoce, si no me equivoco, en Indochina, a Alain Delon. Y ahí se hacen íntimos amigos. Sí. Bueno, y hay cosas, hay historias muy interesantes. Bueno, entonces, bueno, le manda una ayuda sanitaria. Se forma un hospital español que atendía a todos, también a los del Vietcong y, por supuesto, a los civiles, y que hicieron una gran labor reconocida por todos. Y yo creo, como siempre, los españoles, pues quedando como muy alto. Oye, bueno, hay heroicos, insisto, yo hice un programa sobre eso donde un médico español hizo una transfusión sangre a sangre a otro, a unos heridos, que aquello fue brutal, bombardeando. Oye, la independencia de Guinea Ecuatorial, porque claro, hay que recordar que Francisco Macías se cambia el nombre por el de Francisco, Francisco Macías, no sé cómo se llamaba, Macías Nguema, y se pone el nombre de Francisco en homenaje a Franco. Fraga era el ministro de Asuntos Exteriores en ese momento. Y resulta que, claro, Franco, que no era tonto, empieza a mandar millones de pesetas a Guinea y ven que no hacen nada. No soltamos un río más. Aquello es un pozo sin fondo. Un pozo sin fondo, claro. Bueno. Iba a decir una merienda de negro. No, porque ahora políticamente... Lo has dicho tú. O de blanco. Tú que eres va bien de blanco. Políticamente incorrecto hasta no se puede más. Yo me atrevo. Bueno, fuera de broma. No, en absoluto. Merienda de negro, como os ha dicho. Sí, pero vamos a ver. Guinea Ecuatorial es una colonia, digamos, para nosotros es una provincia, pero es una colonia a descolonizar, a ceder y a dar la independencia por mandato de la ONU. Franco, desde el primer momento, dijo que no había ningún problema. Hay que tener en cuenta una cosa, nuevamente, la labor civilizadora de España en Guinea había sido extraordinaria. Y también hice un programa hablando sobre Guinea donde se intenta no solo democratizar, y además en este programa, en Historia en una época, donde se habla de cómo España está organizando las elecciones en Guinea y resulta que había intereses oscuros y el interés era que ganara Macías. De hecho, desaparecen varios los candidatos. Sí. Porque ya se estaba extendiendo también el comunismo que venía de la Unión Soviética, son los años en los que está corriendo a desestabilizar por todos sitios. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el hospital de Bata era el segundo hospital más importante de toda África, después del de Ciudad del Cabo. Eso no lo sabe nadie. Allí había carreteras. Allí había paradas de autobús, líneas de autobuses, que hoy están cubiertos por la selva. ¿Vas por la selva? Pues yo tengo una persona muy conocida que estuvo allí cuando después de Macías y abriendo otra vez caminos, se encontró paradas de autobús que ponía línea Sevilla-Bata, le llamaban Sevilla, un pueblo que había por allí. Es impresionante. Se casaban negros y blancos, pero había fotografías. Bueno, yo tengo un íntimo amigo mío, Rafael, que tiene el pasaporte de Guinea. De Guinea, claro. Rafael Fernández. Rafael Fernández, que es el padre de Rebeca Crespo, Rebeca Fernández Crespo. Eso ya. Sí, compañía mía muchos años. Productor de cacao. Era de los más importantes. Se explotaba. Aquello era una maravilla. Había unas explotaciones tremendas llevadas por españoles. No había discriminación ninguna. Bueno, pues eso se cede porque la ONU lo había mandado y Franco pues lo hace. El problema es que, claro, cogieron una deriva, Macías, que si el sobrino al final lo detuvo, se lo cargó, una tiranía. El año 79, además, el 79, pues, cayó, fíjate, en el año 79 cae Sá Persia, cae Macías, cae Idi Amin, si no me equivoco. Idi Amin Dada. Bokassa cayó en el 77. Bokassa que se comía a todos. Con Giscard d'Estaing. Sí. Bueno, es la época maravillosa de nuestros... también quedaron en pabellón por alto, aunque bueno, nuestros mercenarios españoles, algunos militares, en las guerras de África, en las guerras estas del hambre y demás. Eso Vicente Talón tiene escrito sobre maravilla, pero hay militares allí que terminaron desapareciendo algunos
y que también dejaron el español militar, vamos a decir, español muy alto. Entonces es una historia maravillosa. Pero España, viendo el desastre que hay ahí, decide retirarse de Guinea, ve que aquello le da la independencia, acepta como siempre el derecho internacional y deja aquello porque no le queda también más remedio por derecho internacional. Es decir, Franco también fue muy respetuoso con el derecho internacional y con dos cosas muy importantes. Antes que había, que ahora no hay, es era un principio sagrado, la no injerencia en los asuntos internos de otros países. Y, por supuesto, que no se ingieran en los míos. Hoy, como no te gusta el régimen que hay en tal país, lo voy a derribar. No, vamos a ver, a ti no te puede gustar, pero eso es un problema de ese país, de ese pueblo, que tendrá que solucionarlo como quiera. Pero si nos empezamos con cualquier excusa a ingerir en los asuntos internos de los demás, pues mañana se van a ingerir también en los nuestros, ¿no? Pero bueno, eso se ha roto ese consenso y se ha roto. Entonces, Franco nunca, por eso también la neutralidad de España con Franco fue providencial siempre. No buscarse enemigos donde no los teníamos, llevarse bien con todos y abogar por la paz entre todos y el entendimiento, que después entran en guerra, que la solucionen. Pero hoy vemos que sucede todo lo contrario, una injerencia brutal. Bueno, hasta anulamos elecciones y no nos gustan. Como hemos visto en Rumanía. Rumanía. Bueno. Oye, nos quedan 10 minutos, tenemos tiempo. Volvemos a Gibraltar. Sí, vale, ¿Qué pasa con Gibraltar? Porque se toma una decisión drástica que dio muy buen resultado y que enriqueció a toda la zona de la línea. Fue la gran oportunidad de recuperar Gibraltar. Además, fue un método pacífico, porque no vamos a hacerlo militarmente. Y es que cuando resulta que al Reino Unido, porque hay que tener en cuenta una cosa, vamos a ver, no existen los llanitos ni los gibraltareños, son ingleses. A ver si nos empezamos a hablar bien con términos. Son ingleses. Se les ocurre al Reino Unido hacer un referéndum para votar. Claro, los de allí, si quieren seguir siendo de allí, vamos, o sea, más pucherazo imposible. Entonces, Franco lo que hace es que cierra la verja. Claro, aísla ese aislamiento que se había puesto ahí, lo aísla. Claro, si tú cierras la verja a Gibraltar lo has matado. Sí. Y Gibraltar estaba a punto de entregarse porque no se sostiene. Sin la verja es curioso. Por mucho avión y barco y tal y cual. Si además le cierras el espacio aéreo, respetando el español, si además le cierras las aguas territoriales españolas, Gibraltar no tiene viabilidad. Esa fue la gran oportunidad, Javier. Se perdió. Pero fíjate que ahora la zona está empobrecida, que se calcula que de 5.000 a 7.000 españoles cruzan todos los días la verja para mendigar. Para mendigar entre comillas, claro. Si no tú vas a ti, es un trabajo muy que mendigar además. Pero para hacer para trabajar en una serie de empresas que en territorio europeo, dentro de la Unión, estarían prohibidos. Estarían prohibidos. Pero es que además hay empresas españolas, yo lo siento por ellas, que manejan, por ejemplo, el tema de la basura, el tema de son empresas españolas, esos bloques que están echando para ganar terreno a nuestras aguas territoriales, están haciendo españoles. Entonces habría que decirles también, darles un toque. Yo entiendo que el dinero no tiene patria muchas veces, ni tiene ideología, pero no se puede llegar a esos extremos, ¿no? Es una pena y Gibraltar, yo creo que en estas circunstancias, y más con estos gobiernos que tenemos, pues ahí quedará per secula seculorum. Pero ahí fue la gran oportunidad. Año 69, el caudillo cierra Gibraltar en una acción de soberanía y de independencia manifiesta, y yo creo que fue la gran oportunidad que se pierde en el 82 cuando Felipe González la abre. La verja que ha empobrecido toda la zona española y ha enriquecido y les ha enriquecido a ellos. Por cierto, el gobernador vive en urbanización de lujo en Cádiz. Claro, para que veas. Oye, llegamos al 70, mercado común. Creo que el ministro de Asuntos Exteriores era López Bravo. López Bravo. Otro murió en ese extraño accidente del Monte Oiz, en Bilbao, ¿no? Sí, en Bilbao. Vamos a ver, otro éxito. Estamos viendo, por eso llamamos en el primer programa, ¿te acuerdas? Era la lucha por la existencia hasta el año 50 y luego la explotación del éxito de haber conseguido existir, no solamente como nación ya libre, independiente y soberana, sino también como régimen. Bueno, en el 70, ¿qué es lo que ocurre? Pues, estimados seguidores del programa de Javier García Isaac, que entramos en la Comunidad Económica Europea. No entramos como miembro, pero hacemos con ellos un acuerdo, un pacto que fue envidia de muchos de los que eran miembros de la Comunidad Económica Europea y lo reconocieron, porque se negoció valorando nuestro sector primario, que era el más importante de Europa, nuestro sector secundario, que era el más importante de Europa, la pesca, la industria, la agricultura, la ganadería. Y entonces lo dijeron muchos de los miembros, pero hombre, hemos pactado con él lo que los miembros no hemos conseguido de la Comunidad Económica Europea, que luego se malogra cuando Felipe González nos mete por la puerta de atrás en la Unión Europea. Vaya estafa fue aquello. Tremendo. Y lo vendieron como un triunfo. A la gente le daban dinero por arrancar viñas. Qué pena. Por
matar vacas. Qué pena. Bueno, la izquierda ya sabemos, o el PSOE, el partido mentiroso, a todo utiliza unos eufemismos. La conversión industrial era cargarse la industria, más de 30.000 personas en el paro. Dejamos de ser un país industrial a ser un país con cariño de camareros, de servicios, y ahora tampoco nos gustan los turistas. Tampoco. Es decir, nos han convertido en esto, pero ahora ya tampoco nos gusta. No, porque además, como el turismo que hemos traído también es un turismo cada vez de más baja calidad, pues tampoco te deja dinero. Entonces, claro, es que nos hemos cargado todo ese proceso. Pero bueno, pues ese fue otro éxito. Un exitazo de los acuerdos con el mercado común. No, es que no entramos en la Comunidad Económica Europea porque está Franco. No. Hicimos un pacto con la Comunidad Económica Europea, como se hizo un pacto con los Estados Unidos, beneficioso para España, mirando siempre por los intereses de España. Oye, y luego entramos en un tema también interesante que fue lo que se fue llamado la guerra del petróleo, la guerra de 1973, la crisis del petróleo, del Yom Kippur, donde la OPEP dispara los precios, pero España lo sufre menos que otros países, por esos acuerdos con Irak, por ejemplo. Recuerdo que vino. Y porque España, como resulta que no había reconocido el Estado de Israel y tenía estrechísimas relaciones con casi todos los países árabes, se portaron bien y a nosotros esa crisis nos afectó, pero muchísimo menos que al resto del mundo entero. Otro éxito diplomático y de política internacional de Francisco Franco. Se nos olvida, la guerra del petróleo fue llamado así, la crisis del petróleo en 1973. Tremendo. Y en cambio España... nada, no se notó. No se notó. Nada. Hubo otra cosa muy importante, posiblemente la última actuación soberana de España, cuando Carrero le niega a los Estados Unidos la posibilidad de uso de las bases conjuntas para la guerra, para ayudar a Israel. También posiblemente eso fue otra de las cosas por las cuales le costó la vida. Pero claro, dijo que no consentía que se utilizaran contra aliados suyos, que al fin y al cabo los países árabes eran su aliado. Todo esto hay que entenderlo en ese contexto histórico que estamos hablando del 70 al 75. Hay que ponerse ahí con las cartas que tienes en ese momento y con los intereses de España en ese momento. No podemos venir ahora a decir que es que se equivocó, no se equivocó, no. Hay que ponerse ahí. Paco, un epílogo. A todos hemos hablado de estos dos episodios, tanto Franco como ese gran estadista hasta el año 50, luego lo siguió, y luego Franco en el plano internacional, que ya fue el sumo. El sumo, efectivamente. Pues mira, lo he traído escrito porque no quería que se me quedara en el tintero por homenaje también a ese gran estadista. Y es así, vamos a ver, Franco tuvo siempre un perfecto conocimiento tanto de las necesidades como de las posibilidades reales de España, ojo. También de sus derechos como de sus obligaciones para con las demás naciones. Asimismo, Franco tuvo un gran conocimiento de sus intereses en cada momento, los intereses de España. Máximo respeto al principio, como hemos dicho, sagrado de no injerencia en los asuntos internos de los demás, cuya sacralidad, a la redundancia, se empezó a romper después de la Segunda Guerra Mundial por el entonces incipiente y ahora ya total globalismo anglo-norteamericano. Y por supuesto, Franco no dejó que nadie se ingiriera en los asuntos internos de España. Y tuvo en política internacional las mismas virtudes que en lo personal y en el interior. Pragmatismo, objetividad, firmeza, prudencia, templanza. Todas esas virtudes que eran personales las llevó también a la política internacional. Y siempre un acertado, hábil e inteligente análisis de las circunstancias internacionales de cada momento, del contexto en que en cada momento le tocó vivir, teniendo en cuenta que estuvo su etapa de gobierno 40 años y variaron mucho. Lástima que no hayamos aprendido nada y lástima que nuestra política internacional en este momento sea el de recibir instrucciones y no el de velar por nuestros intereses, porque como hemos dicho en estos dos últimos programas, aquí en Historia de una época, no se trataba de amigos o no amigos, se trataba de intereses, y España, porque debe velar es por los intereses de España y de los españoles, no está a merced de ningún conflicto internacional, ni de uno ni de otro, siempre labores humanitarias, siempre reconociendo, pero porque tiene que velar España. Ahora Europa está metido el mundo en dos conflictos internacionales, uno en Rusia, Ucrania, sin saber quién es el culpable, quién empieza, que no voy a entrar en eso. Lo que está claro es que hemos impuesto sanciones a Rusia que estamos pagando los españoles, con lo cual va en contra de los españoles. Y luego estamos viendo el conflicto en Oriente Medio, Oriente Próximo, el conflicto enquistado que lleva ya más de 90 años por ser, y que estos conflictos internacionales no nos separen todavía más
a los españoles. Efectivamente, yo creo que la neutralidad de Franco a lo largo de toda su etapa, siempre mantenerse al margen de conflictos que ni nos van ni nos vienen en definitiva y que te pueden buscar enemigos donde no los tenía, pues no somos un país además que tengamos dentro una situación como para esas cosas, ni el dinero ni el músculo económico. Ya empezó Felipe González con la primera guerra del Golfo y Aznar con la segunda. Hay que recordar esto de la guerra, que la primera intervención fue... y además dimos un mal pago a Irak, que también se había aportado con nosotros. A nosotros nos tiene que importar muy poco el régimen que hay. España tiene que velar por sus intereses. Y nada más. Lo dejamos aquí, Paco, hasta yo creo que igual la semana que viene rematamos con un episodio más o los que sean necesarios. Lo que tú digas. Creo que tenemos tiempo. Tiempo no, es una obligación moral de seguir hablando de la figura general. Sin duda, lo ha querido también el gobierno. Somos sumisos al gobierno. Ya está, somos obedientes. A todos ustedes, muchas gracias por su fidelidad. Prometemos volver, Dios mediante, aquí a Informa Radio, a Historia de una Época.